Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es actividad física en el desarrollo de los niños con autismo. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está transmitido en vivo en el www.youtube.com/RBP TV Digital. Retransmitido también por el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniat Vinarot de España. Una revisión bibliográfica en el año 2017 indica que los niños y niñas con autismo realizan menos actividad física comparados con los niños neurotípicos. Cierto es que un grupo de personas con autismo, sobre todo aquellos con algún grado de discapacidad intelectual, con dificultades en la regulación emocional y con altos niveles de ansiedad generalizada, no pueden estar quietos y necesitan andar o estar realizando actividad constantemente. Pero en general, las personas con autismo realizan menos ejercicio que el resto de la población. La actividad física realizada de forma correcta influye positivamente sobre el bienestar y la salud, teniendo un papel preponderante en la prevención de numerosas patologías crónicas. Muy a menudo se ignoran las consecuencias a nivel físico y las mejoras que podemos atribuir a la práctica de ejercicio físico en personas con TEA. Implementar la actividad física en las personas con TEA genera un impacto positivo en su salud física y mental y reduce los trastornos ambientales y comportamentales, promocionando así el desarrollo de la socialización y generando una mayor satisfacción en la vida familiar. También sabemos que es en la segunda infancia cuando las personas con TEA presentan cierta falta de desarrollo psicomotor o en el sistema muscular, y esto es consecuencia de la falta de práctica de actividad física. Por tanto, el ejercicio físico es fundamental para la vida de estas personas. La inactividad física no puede formar parte de su día a día, no solamente por la mejoría de su salud fisiológica subyacente de la práctica del ejercicio, sino por el desarrollo social que experimentan las personas con TEA en estas actividades. También sabemos que las personas con TEA presentan un desarrollo motor normal, aunque pueden tener un ritmo más lento. Cualquier tipo de actividad física es beneficiosa para la salud. Y al día de hoy, cualquier persona puede salir a la calle y realizar ejercicio de forma guiada o independiente. No obstante, es importante destacar que realizar ejercicio de forma guiada e individualizada es muy interesante y las personas con TEA se benefician más todavía de esta atención adaptada. La relevancia de la dimensión de bienestar físico a partir de la actividad es puesta en manifiesto, indicando que se pueden mejorar en personas con TEA aspectos claves como la inclusión y participación en entornos comunitarios y tareas con personas sin discapacidad. Por ello, no debemos descartar que realicen alguna actividad física en entornos variables y con diversa compañía. Dicho esto, vamos a ver qué tipo de actividades suelen realizar las personas con TEA, aunque pueden realizar cualquier actividad física. No obstante, ahondaremos más en lo que de verdad han demostrado generar un mayor impacto positivo según diversas investigaciones. El juego individual orientado, ejercicios acuáticos, caminatas y carreras, juegos recreativos, bicicleta, musculación como el gimnasio o las artes marciales. Tenemos un video cortito que a continuación les voy a presentar. It's all been done before.
will not tell truth lies within this calm. Well, that's as true as he who survives the latest fall. Rock steady, yeah. Rock steady, yeah. Put the pedal to the metal and the tires scream. Lick the smell of bloody rubber and gasoline, yeah. Rock steady, rock steady. Rock steady, yeah. Rock steady, yeah. Put the pedal to the metal and the tires scream. Let me smell of bloody rubber and gasoline, yeah. Rock steady, rock steady. Put the pedal to the metal and the tires scream. Let me smell of bloody rubber and gasoline, yeah. Rock steady, rock steady. Well, it's all been told before, but I'ma tell it again. Oh, I got time to lose again. Big bad motor, and you know it's a mean machine. You know I Bueno, esos fueron unos de los ejemplos de lo que se puede practicar como actividad física. El Colegio Americano de Medicina Deportiva recomienda un mínimo de 90 minutos a la semana de actividad física vigorosa para empezar a conseguir beneficios. Se pueden realizar 2 actividades diferentes 2 veces a la semana cada una, siendo un total de 4 sesiones. Es más que suficiente para empezar a conseguir resultados. Hay que buscar qué deporte o qué actividad es la mejor para la persona con autismo. Como siempre, dependerá de las características de la persona con autismo para escoger un tipo de actividad física u otra. Habrá personas con autismo que el simple hecho de andar será suficiente, o quizás debido a sus limitaciones o características personales, será la única actividad que podrá realizar. Otras personas podrán realizar algún deporte con normas, pero quizás de forma individual, como podría ser la natación o el tenis, debido a posibles dificultades en la socialización. La práctica del ejercicio diario es beneficiosa para la salud a cualquier edad. Científicamente está demostrado que las diferentes actividades deportivas contribuyen a estimular la atención, la imitación, el seguimiento de órdenes y la socialización. Es decir, se propician nuevos aprendizajes en diferentes contextos de manera individual o colectiva y se aumenta la destreza de ciertas habilidades. Además, la actividad física, sin determinar su duración y frecuencia, mejora el estado global de nuestra salud, generando bienestar físico y mental durante y tras la práctica del mismo. Y bueno, pues para ahondar más este tema, hemos invitado a Julio González Muñoz. En cuanto a sus títulos obtenidos, él es licenciado en Cultura Física, es magíster en Educación Física y Deportes y médico. Y en cuanto a su experiencia, pues bueno, él ha sido entrenador de miniatletismo, es profesor de Educación Física y Deportes, ha sido juez de varios eventos, instructor de deportes y de recreación. Bienvenido, licenciado, a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, Jessica, y el equipo de RBP. Pues bien, ya lo ha compartido gran parte de lo que es
el mundo de lo que es la actividad física dentro de lo que es el cuidado y el desarrollo de los niños con autismo. Pero en sí verdaderamente es un mundo y es algo que se ha venido recientemente investigando, los beneficios que existen en sí a la población con autismo, ya que poco a poco se ha visto que han tenido gran mejoría o han tenido ese gran aporte a su desarrollo, tanto el ámbito social como la parte de las capacidades físicas y destrezas que poseen. Eso ha sido un gran vínculo que ha tenido la actividad física desde este punto. Y por no decir más allá, que en el ámbito de la salud se convirtió en una herramienta para que ellos recobren y ganen ese buen hábito a futuro que les va a servir para tener un estado de salud óptimo y sano, como debería ser lo correcto. Mucho más allá, las actividades que normalmente uno recomienda desde el punto de la actividad física es de que sean actividades donde el niño o niña se divierta. Siempre encontrar ese vínculo de atención, porque las actividades donde él encuentre esa distracción o esa diversión propia es lo que va a permitir que él o ella, el niño con autismo, vaya a desarrollar mejor su condición, y tanto condición física como la adaptación a las actividades que realiza normalmente. Porque, por ejemplo, no es de sorprender que a veces tenemos dificultades o presenta dificultad desde el punto de vista psicomotriz, que el punto psicomotriz es el punto en la toma de decisiones para la realización de pequeños gestos físicos, desde el hecho de aprender a escribir, el aprender a caminar, el aprender a gatear, y cómo esas pequeñas actividades físicas sumadas a la interacción social tienen un leve retraso en este grupo, pero que con la actividad física, al exponerlo a los diferentes escenarios, que también es parte del proceso que debemos llevar de manera correcta, es lo que nos va a permitir mejorar esas capacidades que se encuentran un tanto limitadas, sea por la condición o porque no se han logrado guiar adecuadamente. La actividad física ha entrado en ese punto y ese punto se ha vuelto la parte beneficiosa para tratamientos, tanto así que existen metodologías de tratamiento o de guía en los que aplican la actividad física como un complemento. Desde ahí te puedo mencionar el Sunrise, que es una metodología que se vino aplicando internacionalmente y fue patentada en su momento, que sigue una gran base en el campo de la actividad física y vinculado con el ámbito de la psicología. Pero mucho más allá del Sunrise, hay técnicas a nivel de Latinoamérica que involucran un poco más allá el deporte como tal. Porque los chicos con autismo no es que no van a tener una atención directamente a deportes, tendrán a tener su dificultad para adaptarse a ciertas capacidades o ciertas habilidades o ciertas actividades, pero aún así ellos siempre tienen esa atención y eso no lo pierden ninguno. Ante la actividad física siempre es un punto de atención que podemos aprovechar y es ahí donde entramos como ese punto. A veces no se toma en cuenta mucho el reconocer qué le llama la atención al niño o niña, pero hay que fijarnos en esos pequeños pasos, esas pequeñas señales que nos dan los niños, que desde el punto del entrenador, profesor, maestro de aula, que a veces, ahora en la actualidad ya encontramos muchos profesionales del ámbito educativo que están logrando encontrar y capacitarse con herramientas para reconocer esas características. Y que más aún los docentes de la actividad física, docentes, profesores, entrenadores, capacitadores, formadores, todos ellos están entrando y encontrando que la actividad física es clave para trabajar con ellos. Ahora, ¿qué recomendaría y qué podría ser lo óptimo? Trabajar con lo que a ellos les llame la atención, con lo que les pueda vincular o les siente ese grado de satisfacción, porque los niños, ojo, nunca se van a aburrir de algo, pero en el caso de los niños con autismo tienen esa dificultad de reconocer qué les agrada y qué no.
y más aún el observador, el de poder reconocer qué le agrada o qué no. Entonces, basado en eso, podemos decir que una vez logrado reconocer qué actividades le gustan, podemos comenzar a actuar con ellos, a interactuar con ellos y reforzar ese vínculo social, que no siempre lo logra el profesor de aula, o el entrenador, o el terapista. A veces el profesor de educación física logra ese vínculo, y a través de ese vínculo es que se logra en sí el vínculo social, que se comunique, que pida, que hable, que a veces no se logra en una primera instancia con el profesor de aula. Pero mucho más allá de eso, trabajamos psicomotricidad, trabajamos coordinación, tanto fina como gruesa. A veces en el aula no te va a escribir, pero resulta que con el profesor de educación física en el patio, tranquilamente te aprende a escribir. Son escenarios diferentes que podemos aprovechar en la actualidad y que a través de la actividad física se puede desarrollar mejor el niño. A futuro, lo que queremos es que ellos vuelvan a vincularse al 100% a sus actividades en la sociedad y que no pierdan ese escenario de donde ellos forman parte, porque no podemos dejarlos nada más atrás ni brindarles esa oportunidad. Ellos poseen mucho más allá habilidades y destrezas que no los poseen los demás. Quizás tienen su dificultad para comunicarse, sí, pero poseen incluso ciertos niveles de capacidad intelectual muchos mayores que los otros niños, que las otras personas e incluso que adultos. Por eso trabajar con ellos literalmente es un mundo. Tú te encuentras con diferentes escenarios. Trabajando con niños con autismo, tú vas a ver que no hay detalle pequeño que pase por desapercibido, sino que esos pequeños detalles son los que él más atención va a poner. Y en esos pequeños detalles donde uno también tiene que aprender a fijarse, que a veces uno en la actualidad pasan desapercibidos en el adulto, pero nos toca volver a ser niños con ellos para poder entenderlos y lograr vincularse con ellos y llevarlos a que logren comunicarse con nosotros. La actividad física se ha vuelto esa herramienta. Perdón, tal como usted dice, ellos son muy visuales y esa es una de sus fortalezas, ¿no? Justamente a través de esas fortalezas es que se deben trabajar, pues, justamente las debilidades o algunos problemas que ellos tienen. Julio, voy a leer unos mensajes de las redes. Mari Elizabeth Macía nos dice, tema interesante, saludos. Marjorie Patricia Argudo nos dice, saludos desde Puerto Viejo, bendiciones. Y un tema muy importante, excelente programa. Daisy Macías, saludos desde Puerto Viejo, excelente programa y un tema muy importante sobre la actividad física. Bueno, y justamente tú mencionabas que debemos de ser quizás muy observadores como padres o quizás como profesores también, para ver cuál sería el deporte ideal para estos chicos. Deporte ideal como tal, yo recomendaría que primero observar el gusto de qué le llama la atención. A veces un deporte puede ser que contenga muchas reglas, contenga muchas directrices, sea muy específico, pero se pueden adaptar actividades y deportes, se los pueden adaptar a ellos. Uno de fácil y que quizás es el más popular a nivel mundial, el fútbol, es uno de los vínculos más grandes que tiene por el atractivo visual. Actualmente, en todo el mundo vamos a encontrar que un niño sale a patear el balón de la nada. Ni en sus primeros años de vida, él sabe patear un balón. Y los niños con niños y niñas que están en el medio educativo, sean con autismo o neurotípicos normales, vamos a encontrar que tienen ese grado de vínculo y van a querer hacer una actividad similar que los otros niños. Eso como un primer vínculo con el deporte como tal. Pero de ahí, de manera general, como actividad, el solo hecho de caminar, de salir a observar el ambiente afuera de su hogar, ya implica un nivel de actividad física que le va a ayudar y lo va a beneficiar, ya que reconoce nuevos espacios, reconoce nuevos elementos
Y la caminata es una de las actividades que junta todo eso para poder darle mayor número de escenarios, mayores ambientes a donde los exponemos. Otra actividad que te puede sonar un tanto poco común, que aprenda a andar en bicicleta. Andar en bicicleta ha sido una de las actividades que para cualquier persona en los primeros años de vida se le dificulta, pero se puede volver algo atractivo y un reto para los niños con autismo cuando se los sabe guiar. Normalmente, lograr el equilibrio en sí para poder caminar una persona es difícil. Ahora, a un niño con autismo se vuelve más. Y más aún sobre un instrumento que suena un tanto difícil, que es la bicicleta. Esa proyección con la adecuada guía se vuelve una herramienta fenomenal. Y con la adecuada guía se puede lograr que él vincule y coordine y mejore su comunicación. Tanto así que puede vincularse a grupos donde el tema común puede ser que les guste andar en bicicleta, que les guste jugar fútbol, que les guste caminar. Son actividades que no implican muchos recursos, que no implican mucho tiempo a dedicar para poder alcanzar ese logro de realizar la actividad, y que más aún da el beneficio de mantener un estado de salud sano y mejor aún evitando la obesidad infantil, que es algo que en la actualidad afecta a gran población de nuestro Ecuador y en actuales índices refleja un gran aumento. Quizás vinculado al tiempo que pasamos durante la pandemia, que nos vinculó al uso de dispositivos, nos obligó a volver a ser sedentarios, pero en realidad hay que buscar, como quien dice, medios, buscar gustos, buscar observar los diferentes aspectos para poder lograr que ellos vuelvan a hacer actividad. Y más aún esta población que no solo lo necesita por hábito, lo necesita para poder mejorar su condición psicomotriz y su vínculo social. Julio, ¿cómo se puede incluir a un niño con autismo en educación física? Tú con tu experiencia. Netamente, y lo primero, se lo recomendamos a un docente, es la paciencia. Suena algo que en la actualidad, por la presurez de que queramos lograr un conocimiento o que llegue un conocimiento a ellos, la paciencia se lo ha dejado como algo malo, porque dicen, no, este chico es malcriado, este chico no hace caso, este niño no quiere atender. Pero en realidad, más allá de paciencia, es ser observador. ¿Por qué? Porque en eso que observamos en él, en qué gustos tiene o de qué manera buscar, nosotros planificamos estrategias. Y esas estrategias son las que nos va a permitir lograr hacer que él se vincule al grupo de clase. Porque ese es el primer reto, hacerlo que se vincule al grupo de clase. Porque los niños con autismo muchas veces dicen el no puedo. Y comienzan a usar esa palabra de inicio a final de la clase. Y lograr que se vincule al grupo va a crear un hábito de motivación en el que ya él no va a pensar el no puedo porque el grupo de amigos lo motiva para participar. Suele suceder mucho que vienen niños o vienen otros grupos de niños y comienzan a motivar al niño que tiene mejor o menor discapacidad para realizar una actividad. Casi todos los profesionales en la educación, nosotros nos planteamos un objetivo de clase, que sí, es necesario cumplir para decir que aprendió algo, pero con ellos hay que flexibilizar la planificación de clase, hay que planear nuevas estrategias. A veces lo planificado está, pero al momento de ya aplicarlo en la hora clase y teniendo un niño con autismo en nuestra clase, nosotros cambiamos nuestro plan y vamos con otra actividad donde lo incluimos. Buscamos estrategias, somos observadores, analizamos el escenario, observamos el estado de ánimo, porque un día el niño podrá colaborarte y decir, sí, profesor, quiero jugar con el resto.
pero habrá días en que no va a estar disponible para tener ese vínculo con el resto del grupo. Ese día es el que más trabajo vas a tener que realizar y buscar mejor las estrategias e incluso bajar al nivel de ellos para llevarlos contigo dentro del proceso, porque eso es lo que uno debe hacer para incluirlos. En educación física ese es el logro que queremos alcanzar y es el mejor logro que podemos hacer, porque él, al reunirse, va a fortalecer su vínculo social, su condición psicomotriz y va a gozar de todos los beneficios de la actividad física. Eso es algo que lo he medido poco a poco en mi experiencia y he visto que tiene muy buenos resultados en diferentes edades, tanto en niñez, incluso hasta adolescencia, que incluso en la adolescencia se vuelve un reto mayor, porque no han tenido, digamos, ese proceso desde pequeños. ¿Listo? Julio, en cuanto a la competitividad, ¿es algo que se da en los deportes? ¿Cómo se debe canalizar esto en los chicos con TEA? Normalmente hay dos polos. Existen los competitivos y los no competitivos. Saber decir que una actividad en la clase es para competir, cometemos un error. ¿Por qué? Porque desvían toda su energía a querer ganar. Y en realidad lo que queremos como objetivo en esa clase ya no es que quiero que gane el mejor, es que quiero que trabajen todos, juntos. Cambiamos el objetivo. Se tiene que variar el objetivo de acuerdo a la necesidad. Y en este caso, las clases que generamos como inclusión de las personas con TEA, una clase de actividad física con inclusión de personas con TEA, tiene que manejar el objetivo de que todos participen. Con ese objetivo de que todos participen, nosotros logramos mucho y favorecemos a todos, porque de esa manera también los niños que no tengan ninguna discapacidad o que se encuentran dentro de como compañeros de los niños con TEA, vamos a ver que ellos van también a saber convivir y entender ese punto de vista y generar una empatía hacia el compañero, que en la actualidad fortalece el vínculo social en los diferentes niveles, tanto escolar, laboral, social, y mucho más allá de los beneficios que va a incluirse dentro de la sociedad. Eso es algo que en realidad sería uno de los más grandes objetivos que podríamos plantear desde la actividad física. Julio, ¿ayuda la actividad física a mejorar los efectos en la eficacia del sueño, el comportamiento, el humor y las habilidades motrices en personas con TEA? Sí, y te digo con toda la seguridad. ¿Por qué? Cuando los niños realizan actividad física, el primer vínculo es el desgaste de energía. Y el primer vínculo es de que él va a regresar a casa y va a poder descansar. Muchas veces, como parte del trastorno dentro del TEA, vamos a ver que tienen dificultad para conciliar el sueño, o tienen un horario desordenado, o tienen diferentes formas de tomar siestas. Se crea un mal hábito también. En cambio, con la actividad física, él va a ser disciplinado. Con la actividad física, él va a generar un horario de descanso, donde él va a decir, bueno, vine a hacer ejercicio, terminé de comer, me aseé y me voy a descansar. Y duerme de manera continua. Crea un buen hábito de sueño. Crea un hábito de disciplina porque también aprende a tener un orden. Y ese orden muchas veces es una de las características que tiene el TEA. No respetan reglas ni órdenes, pero a través del deporte, la actividad física, se logra dar una flexibilidad a que él aprenda reglas. Que no decirte que el primer día lo voy a lograr. No, se lo logra con el tiempo, pero sí se lo logra. Y ese es uno de los beneficios que se tiene. Y agregado a la actividad física, en la mejora de la condición, tanto de la coordinación fina, que escriba, que lea, que busque, que camine, que corre, que salte. Son diferentes actividades en las que se ha visto esa mejoría gracias a la actividad física.
tanto en niños con diferentes grados dentro del aspecto del TEA. Bueno, le recordamos que estamos tratando justamente el día de hoy el tema actividad física en el desarrollo de los niños con autismo. Le recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Y también que estamos transmitiéndolo en vivo por www.youtube.com/RBP-TV Digital. Está siendo también retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afanariat Vinarós de España. Bueno, para continuar, tenemos también un comentario de las redes. Magali Reyes nos dice: buenas tardes, TEA, un tema muy amplio e interesante. Julio, retomando las preguntas, las intervenciones cortas de actividad física mejoran el comportamiento repetitivo y las funciones ejecutivas. Se ha logrado ver que sí existe un beneficio, y no solamente en mi experiencia, también hay evidencia ya científica, se ha investigado esos aspectos y de verdad sí influye la actividad física como tal en los trastornos repetitivos o ismos, que también los determinamos. Normalmente, el recaer en una función repetitiva, a la observación del profesional de la salud y el profesional de la educación, se logra ver que la actividad física y saberla guiar va a mejorar la condición de repetición y, por qué no decirlo, aprovecharlo hasta cierto punto para el beneficio hacia un deporte. ¿Por qué? Hay disciplinas deportivas donde la repetición de un gesto se basa mucho en esto, y aprovechar esa función y esa capacidad de repetir y reconocer el gesto y movimiento que hace, lo podemos aprovechar tanto para una disciplina deportiva. Normalmente, decirle a un padre de familia en la actualidad, su hijo tiene autismo, se vuelve un reto e incluso miedo, porque el desconocimiento ha causado eso. Y lo correcto debemos ser que una vez que se tiene un diagnóstico como tal, es lograr guiar a los padres para que puedan encontrar las herramientas ideales de acuerdo a la necesidad de su hijo o hija. ¿Por qué? Con la actividad física se ha encontrado que se puede trabajar mejor, pero el éxito es llegar con los padres también, para que ellos en casa sean ese punto de apoyo, porque los padres forman parte del equipo de trabajo, de apoyo de ese niño. No solo que recae la responsabilidad en los terapistas, en los rehabilitadores, en el médico tratante, en el médico de cabecera, sino que recae en todo el grupo familiar. Y eso se ha vuelto clave y se ha visto una mejoría. El trotar, el entrenamiento con pesas y montar bicicleta ayuda a la disminución en los movimientos estereotipados, las conductas de agresión y alteraciones del comportamiento. ¿Se puede reducir un gran porcentaje? ¿Decirte que el 100% desaparece? No, pero sí ayuda a generar ese valor de disciplina. ¿Por qué? Al realizar ejercicios donde ya le dices al niño o niña, en mi experiencia, yo le digo, quiero que hagas de esta forma el movimiento. Y lo primero que te va a decir, si es que no tiene dificultad de habla, te va a decir, no quiero. Y prefiere hacerlo de manera diferente. Pero en cambio, cuando tú logras hacer ese vínculo, crear ese vínculo, y creas la estrategia adecuada, y le dices, quiero que lo hagas así, porque va a ser el resultado así, y lo logras hacer entender lo que quieres lograr y el objetivo, él automáticamente tomará la decisión, razonará ese vínculo de comunicación de lo que le indicaste y tomará la mejor decisión para él y terminará logrando hacer la mejor forma posible del gesto. Es un juego de estrategia que hay que seguir. Siempre
presentándole y dándole las opciones, que él decida, porque ahí recae el reforzar el vínculo de comunicación y decisión de él o ella. Son diferentes mecanismos que podemos usar para esas estrategias. Y desde ese punto se mejora la disciplina y la conducta. Muchas veces, dependiendo los grados del trastorno, vamos a ver que pueden presentar conductas en las que son cerrados a cualquier indicación externa. Hacen lo que ellos deciden, hacen lo que ellos quieren, no quieren seguir reglas. Tú les dices no y ellos dicen sí, pero la forma en que como ese no se vuelve un sí o ese sí se vuelve un no es la estrategia que uno aplica. Eso es todo. Y cómo lograr vincular y llegar a que ellos entiendan tu punto de vista y que tú entiendas el punto de vista de ellos, ese es el objetivo principal. Porque de esa manera se logra llegar a ellos y lograr que ellos entiendan cómo es la actividad y cómo debe comportarse o entender una actividad en general, tanto en la actividad física como en las actividades de la vida diaria. El de jugar con otros niños es uno de los procesos difíciles que se logra con ellos, pero poco a poco se lo puede lograr. El de lograr que se vincule con los compañeros de clase también es otro beneficio que se alcanza. Se puede lograr, no le digo que es imposible, pero la disciplina y el fortalecimiento de esos vínculos van en conjunto. Al momento de decir, yo te trabajo esto así, solo esto, no, todo se trabaja en conjunto. Por eso hay que ser muy observador y hay que crear las estrategias. Y las estrategias no pueden ir individuales, tienen que ir todas en conjunto. Es algo que se ha visto mucho, tanto desde la ciencia como en la experiencia práctica, y resulta efectivo al momento de planificar una clase donde guiamos con el objetivo de inclusión de niños con autismo. Porque una clase puede ser la misma para todos, pero una clase donde tienes un niño con autismo se vuelve una clase inclusiva, donde los objetivos van a cambiar. Y se tiene que buscar lograr el vínculo de que todos trabajen juntos, que todos sigan igual. Eso es algo que se ha visto en la actualidad y sí se puede lograr. No es algo que no podemos decir que no se puede alcanzar, pero podemos poco a poco, digamos, vencer ese reto que a los docentes se les ha llegado a las aulas, que a los profesionales de la educación les ha llegado, y que quizás a los profesionales de la salud lo están entendiendo, que también la actividad física juega un papel, porque estaba muy divorciada esa relación de la actividad física y la salud hace un tiempo, y ahora se está encontrando que esas herramientas sirven mucho para eso. Cuando se trabaja la motricidad en niños con TEA con un programa adecuado, puede ser un poderoso instrumento de enseñanza de la comunicación en niños y niñas no verbales. Sí. Muchas ocasiones sucede que el hecho de no comunicar no permite lograr alcanzar un objetivo con el ejercicio, pero también juega en una herramienta clave que tiene que tener el guía o rehabilitador: ser observador, porque podrá no expresártelo con palabras, pero sí lo va a expresar con gestos, sí lo va a expresar con movimientos, y el lograr que él con el movimiento logre comunicarse es un gran reto, pero sí se puede lograr que a través de la actividad física se pueda lograr esa comunicación y mejorar esa condición en los niños no verbales. Muchas veces lo único que te van a expresar no va a ser el habla ni palabras, pero sí te van a llorar. Y ellos te van a entender cuando tú le digas algo o le des una indicación. La idea es, en total, lograr que él o ella juegue en el papel de que tú lo puedes guiar y que confía en ti de manera inicial. Y de ahí poco a poco darle su espacio de confianza, no obligarlo a que te abra el primer día, ni decirle
¿por qué no me hablas? No. Esperar a que él solo o sola vincule, encuentre su momento preciso para que él pueda sentir esa confianza de compartir algo o una palabra contigo. Con que sea una sílaba contigo es suficiente. Que te diga sí o no es suficiente. Y muchas veces en el aula de clase lo he visto de cerca y los profesores de aula van a decir, no, es que él no habla, tiene este trastorno, sí, pero no habla, no lo puedo enseñar, no le puedo dar clases. Pero en cambio, en la cancha, en el espacio, en el patio, donde sea el espacio abierto donde realice la actividad, podremos ver que con el profesor sí habla. Con el profesor de educación física se comunica muy bien y los padres llegan donde el profesor de educación física. ¿Qué hizo, profesor? ¿Qué está haciendo que él solo con usted habla? Ni con los padres habla, solo con el profesor de educación física. Me ha pasado. Y a veces son las estrategias que se logran. Y la actividad física es un camino y una puerta que se abre para poder entrar con ellos a mejorarlos y ayudarles en las diferentes deficiencias que tienen. Ayuda, vincula y mejora. Es algo que la actividad física se ha encontrado ahí. El andar en zigzag entre conos, elección de pelota, de aro y lanzamiento de pelota al aro, caminar sobre los bancos, subir por la rampa, saltar y rodar, caminar sobre la cuerda, pueden ser actividades que las familias pueden practicar y ayudar a su hijo en la motricidad. Como ya lo dije al principio, muchas veces el equipo y la familia son la clave. ¿Por qué? Porque con ellos son la exposición más cercana que tiene el niño o la niña con TEA. Y el hecho de que ellos se involucren en las actividades crea un mayor vínculo y un mayor factor para que la comunicación surja y un mayor factor para que la actividad tenga éxito, que es que él logre hacer actividad física. Los niños y todas estas actividades que mencionaste forman parte de las diferentes actividades y estrategias que se usan para mejorar la psicomotricidad. Y el lograr que tu papá, tu mamá te acompañe o hermanos acompañen a hacer esa actividad es ideal. Muchas veces en los diferentes aspectos de la comunicación podemos encontrar que existen gestos que son reconocidos solo en el centro o círculo familiar, que cuando lo involucras en la actividad física, esos mismos gestos van a servir para crear el vínculo y quizás llegar de algo no verbal, llegar a la palabra. Eso suele suceder gracias a la actividad física, pero porque expones al grupo o equipo o círculo familiar. Eso es algo que se ha visto muy de cerca, lo viví, y logra tener mucho éxito en cuanto a mejorar en sí el vínculo de comunicación a través de estas actividades. Se dice que el cerebro necesita mucho oxígeno. Es por esto que la actividad física ayuda a la actividad cerebral y por ende a la inteligencia. Se ha encontrado que en evidencias científicas, tanto del Colegio Americano de Medicina del Deporte, en investigaciones tanto a nivel de revistas internacionales de Gran Bretaña, se ha encontrado que la actividad física, por su característica de prestarle al individuo y a la persona que la realiza la condición de necesidad de oxígeno durante su práctica, permite una mayor oxigenación, lo cual permite un mejor procesamiento de los enlaces sinápticos. ¿Y qué son los enlaces sinápticos? La comunicación interneuronal que está en el cerebro. Esta oxigenación que da la actividad física que se crea cuando uno realiza ejercicio es la que nos da ese beneficio a que mejore la condición de sinapsis cerebral. Se ha demostrado científicamente que esa sinapsis mejora. Y por qué no decirlo, que la condición de la relación del pensamiento y la agilidad en respuestas también se mejora gracias a ese factor de oxigenación generado por la actividad física como tal.
¿Nos escucha, Julio? Ahí ahora sí. Ahí ¿Me está. escuchan? Bueno, te hacía la pregunta que hemos visto que existen algunos chicos TEA que tienen escoliosis. ¿Cómo se puede trabajar con ellos alguna actividad física? Mucho más allá de solamente tratarles la dificultad que presenta, es de lograr hacer que ellos puedan obtener el beneficio directo de la actividad física, que es que corrijan un poco su postura. Pero las estrategias de cómo llegar a ellos es lo que va a ser lo que necesita el entrenador o profesor o rehabilitador en este caso. ¿Qué podemos realizar o qué se puede hacer desde ese punto? Siempre trabajar con la persona más cercana a él, familiares, mamá, papá. Siempre los niños o niñas que tienen esa dificultad o esa condición física como tal, van a tener un vínculo o una persona que siempre va a estar respaldándoles o tengan la función de cuidadores. Normalmente con ellos hay que también trabajar mucho en el punto de dejar que ciertas actividades las hagan solos. No estar presto en todo momento a que estemos cuidándolos o acercándole las cosas. Muchas veces las condiciones de postura, como la escoliosis, que es una de las más graves en Ecuador, que se ha visto un aumento en los últimos años, se alcanza o se logra por la falta de hábito de movilidad. Y la limitación que se da por los cuidadores, que a veces creyendo que hacen un bien, más bien están causando un mal, es que se ha logrado ese aumento. Entonces, en estos niños o niñas que tengan esta discapacidad o condición a nivel de su columna por postura, lo ideal sería de crear estrategias para que él se involucre en las pequeñas actividades. No te voy a decir que lo pongas al primer día a levantar su maleta de la escuela todos los días y dejarlo a él solo de día a día, toda la semana. No, es poco a poco decirle, bueno, tú te vas a hacer cargo de llevar tu mochila a clases todos los días. Con lo que pudimos cuidarle o tenemos que tener esa precaución es la cantidad de peso que lleva en su mochila, para que no agrave el proceso de la postura o no complique la postura como tal. Porque a la relación del peso también va a haber dificultad en esa movilidad, pero también es poco a poco creando ese vínculo y esas estrategias de que él pueda dominar esa condición y pueda mejorar su postura. Los ejercicios van a servir y existen diferentes ejercicios dentro del ámbito de la rehabilitación que ayudan a la escoliosis, que va a ser dificultoso llevarlos a las personas con TEA es a través de las estrategias y metodologías. Esa es la parte que se vuelve el reto para los terapistas, pero sí se pueden crear esos vínculos. Y en casa, solo con el hecho de crear ese buen hábito con los cuidadores y darle esas pequeñas responsabilidades, es lo ideal. Y así de esa manera mejoramos tanto la condición de la postura, que a veces la escoliosis no solo es, sino que otras condiciones más, y podamos obtener un resultado óptimo en el sentido de mejora de la postura corporal de estos niños, con el ejercicio y con la correcta actividad terapéutica. Tenemos un mensaje desde las redes. Guadalupe nos dice, excelente tema, saludos desde Daule. Bueno, retomando la pregunta, la obesidad y el sedentarismo en chicos TEA es algo que se ve con frecuencia. ¿Cómo un padre puede empezar para poderle fomentar la actividad física? Lo clave y lo primordial, el ejemplo. Que los padres estén involucrados en la misma actividad que queremos que realice el niño o niña, eso es lo ideal. Y es la mejor manera de comenzar a tomarlo en cuenta o de comenzar a abarcarlo en la familia. Que toda la familia disponga un día a la semana para ir al parque o salir a caminar o salir en familia a hacer alguna actividad donde puedan compartir ese espacio, sea comunicándose, sea saliendo a visitar a algún familiar, donde ese ejemplo se vea desde los padres, es donde mejor se pueda involucrar al niño o niña.
Es una forma y una estrategia ideal que todos se involucren. Muchas veces sucede que por factores laborales los padres no están en casa, suele suceder, pero que los padres puedan organizarse y disponer, aunque sea 1 hora a la semana donde realicen actividad junto a sus hijos, es el éxito total, porque los niños con TEA, entre mejor esté involucrado el círculo cercano de ellos, es que vamos a lograr que ellos se vinculen a la actividad física. Y si estamos en el ámbito educativo, el de lograr que la profesora, que es un ejemplo dentro del aula, se involucre en la actividad, también es bueno. Y desde la actividad física, los profesores de educación física siempre han sido un ejemplo para sus alumnos durante la clase. Y es ahí donde vuelve la actividad física a ser un ejemplo para ese vínculo de ellos. Y un vínculo que a ellos lo necesitan reforzar y mejorar. Es algo que se ha visto poco a poco que sí tiene un resultado. Y el ejemplo es lo clave ahí en ese proceso. La actividad física, combinada con ejercicios de relajación físico, conlleva a un control de la ansiedad y estrés en adolescentes con TEA. Cuando hablamos de adolescentes, entendemos que ya están en un rango de edad diferente de la niñez. Son mayores de 12 años hasta los 18. Y vamos a ver que ellos, no solamente en ese rango de edad, van a tener características donde la interacción social, debido a su condición, está un tanto retrasada o disminuido el tiempo de desarrollo, por lo que vamos a observar que ellos van a tener una menor vinculación con los demás. La actividad física en esa edad se vuelve clave para el desarrollo físico y de desarrollo de características secundarias, que muchas veces en los jóvenes de esa edad vamos a ver que buscan el hábito de realizar actividad física para verse y sentirse bien. Y a los chicos con TEA, ellos no están libres de querer también tener esa sensación y percibir esa emoción de realizar ejercicio. En esas edades, la actividad física es donde se vuelve más necesario tener una guía, porque realizan actividad física de manera descontrolada, porque quieren verse bien, sentirse bien. Muchas veces no te van a decir, no vas a ver que tengan esa facilidad para poder realizar un ejercicio y simplemente hacen lo que han visto en televisión o han visto en internet o han visto en los demás hacer. Eso no los libera de tener esa percepción. Debido a su condición de desarrollo de edad, van a estar apegados a tener ese llamado de atención a esas actividades. Entonces, el saber guiarlas y entender que en esa edad es parte de su proceso de desarrollo normal, es lo que también tenemos que tener en cuenta. No dejarlos solo en ese momento. Bueno, voy a leer el último mensaje de las redes. Natalie Barragán nos dice: gracias, Julio, muy interesante la charla. Resalto la recomendación de brindar confianza y darle tiempo a los niños para que comuniquen o se expresen a su modo, pues además les da autoconfianza. Y bueno, Julio, hemos llegado ya casi al final del programa. Te agradezco por tu excelente participación, por todas tus recomendaciones y por habernos acompañado el día de hoy. Para ver más de nuestros programas, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.